Hay lugares en la Ciudad de México que parecen existir fuera del tiempo, callejones estrechos entre edificios antiguos, donde el ruido de la metrópoli no llega completamente, donde las sombras son más oscuras y el aire se siente diferente. El Callejón del Aguacate es uno de esos lugares. Está en la colonia San Ángel, entre casas coloniales que han visto pasar siglos de historias. Durante el día es solo otro callejón pintoresco que los turistas fotografían. Pero cuando cae la noche, quienes viven cerca evitan pasar por ahí. Y los que conocen la historia completa nunca hacen promesas de amor cerca de ese lugar. Lo que voy a contarles es mi experiencia con ese callejón y con el niño que lo habita. Una experiencia que comenzó de manera inocente, con una promesa hecha sin pensar en las consecuencias, y que terminó destruyendo todo lo que yo había construido en mi vida. Todavía no entiendo completamente qué fue lo que desperté esa noche, o por qué el niño me eligió a mí específicamente. Lo único que sé es que algunas promesas no deberían hacerse nunca, especialmente en lugares donde el pasado no ha terminado de pasar. Mi nombre es Daniela Mariana Cortés Mendoza. Tengo 29 años y nací aquí en la Ciudad de México, en la colonia Coyoacán. Trabajo como diseñadora gráfica en una agencia de publicidad y siempre me había considerado una persona práctica, escéptica de cualquier cosa que no pudiera explicarse con lógica. Los fantasmas, las maldiciones, todo eso lo consideraba superstición de gente que no sabía pensar críticamente. Mi vida era normal y feliz hasta hace 6 meses. Tenía un novio llamado Andrés que había conocido en la universidad, un trabajo que me gustaba, amigos cercanos, una familia amorosa. Todo iba bien. Andrés y yo llevábamos 3 años juntos y habíamos empezado a hablar de matrimonio, de comprar un departamento juntos, de todos esos planes que hace la gente cuando cree que ha encontrado a su persona. En septiembre del 2024, Andrés planeó una cita especial para nuestro aniversario. Me dijo que era una sorpresa pero que debía llevar ropa cómoda para caminar. Me recogió un viernes por la noche y manejamos hacia San Ángel. Era una zona hermosa de la ciudad que yo siempre había amado, con sus calles empedradas, sus casas antiguas con paredes de colores brillantes, sus plazas tranquilas. Estacionó cerca de la Plaza San Jacinto y comenzamos a caminar. El sol estaba bajando, pintando el cielo de naranja y rosa. Había artistas callejeros tocando música, el aroma de comida desde los restaurantes cercanos, parejas caminando tomadas de la mano. Todo era perfecto y romántico. Andrés me llevó por varias calles que yo no conocía bien. San Ángel es un laberinto de callejones y pasajes estrechos, fácil perderse si no conoces el área. Finalmente llegamos a un callejón particularmente estrecho con paredes altas de piedra cubiertas de enredaderas. Había un letrero viejo en la entrada que decía Callejón del Aguacate. Le pregunté a Andrés por qué se llamaba así. Me dijo que según la leyenda había un árbol de aguacate enorme al final del callejón hace muchos años. El árbol ya no existía, pero el nombre se había quedado. Me tomó de la mano y comenzamos a caminar por el callejón. Era hermoso de una manera misteriosa. Las paredes estaban cubiertas de plantas trepadoras con flores pequeñas que emanaban un aroma dulce. El piso era de piedras irregulares, desgastadas por siglos de pisadas. La luz del atardecer apenas llegaba entre los edificios altos a ambos lados, creando una penumbra romántica. A mitad del callejón, Andrés se detuvo. Me giró para que lo mirara y tomó mis 2 manos. Podía ver que estaba nervioso, emocionado. Y entonces se arrodilló. Sacó una cajita de terciopelo de su bolsillo y la abrió. Dentro había un anillo simple pero hermoso, una banda de oro con un diamante pequeño. Me preguntó si me casaría con él, si quería pasar el resto de mi vida a su lado. Yo estaba llorando, riendo, diciendo que sí antes de que terminara su pregunta. Me puso el anillo en el dedo y nos abrazamos ahí en medio del callejón. Nos besamos mientras las últimas luces del día se desvanecían, y entonces Andrés dijo algo que en ese momento me pareció increíblemente romántico, pero que más tarde me daría cuenta había sido un terrible error. Me tomó la cara entre sus manos, me miró directamente a los ojos y me dijo que me amaría para siempre, que nada nos separaría nunca, que estaríamos juntos hasta el final de los tiempos y más allá. Yo le respondí lo mismo.
Le prometí amor eterno, le dije que nada podría romper lo que teníamos, que estaríamos juntos sin importar qué. Las palabras resonaron en el callejón estrecho, rebotando en las paredes de piedra. Y por un momento, solo un momento, sentí algo extraño. Como si el aire se hubiera vuelto más frío de repente, como si alguien más estuviera ahí con nosotros, escuchando nuestras promesas. Pero el momento pasó rápidamente. Andrés me besó de nuevo y salimos del callejón tomados de la mano, emocionados, planeando nuestro futuro juntos. Fuimos a cenar a un restaurante cercano. Llamamos a nuestras familias para darles la noticia. Pasamos la noche celebrando. No pensé más en ese momento extraño en el callejón hasta una semana después. Era viernes por la noche y yo estaba sola en mi departamento. Andrés había tenido que quedarse trabajando tarde en su oficina. Yo estaba viendo una película en la sala cuando escuché un sonido que venía de mi balcón. Mi departamento está en un tercer piso, así que sería imposible que alguien llegara al balcón a menos que escalara el edificio. Pero definitivamente había alguien ahí afuera. Podía escuchar pasos suaves, como de pies descalzos sobre el concreto. Me levanté lentamente y caminé hacia la puerta de vidrio del balcón. Las cortinas estaban cerradas, pero podía ver una sombra moviéndose del otro lado. Una sombra pequeña, del tamaño de un niño. Abrí las cortinas de golpe, lista para gritar si era necesario. Había un niño parado en mi balcón. Tendría unos 8 o 9 años, vestido con ropa antigua como de los años 50 o 60, pantalones cortos hasta la rodilla, una camisa blanca de manga larga, zapatos de cuero viejos. Su piel era pálida, casi gris, y su cabello negro estaba peinado hacia un lado de manera muy formal. Pero lo más perturbador eran sus ojos. Eran completamente negros, sin blanco visible. Solo 2 agujeros oscuros que me miraban sin parpadear. Abrí la puerta de vidrio, más por shock que por decisión consciente. Le pregunté quién era, cómo había llegado ahí, si necesitaba ayuda. Mi mente trataba de encontrar alguna explicación lógica. Tal vez era un vecino jugando una broma. Tal vez había escalado desde otro balcón. El niño no respondió. Solo me miraba con esos ojos negros terribles. Y entonces habló. Su voz era extraña, hueca, como si viniera de muy lejos. Me preguntó si yo había hecho una promesa recientemente. Una promesa de amor eterno. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Cómo podía saber eso? Nadie excepto Andrés había estado presente cuando hicimos esas promesas. Le pregunté cómo sabía eso. Él inclinó la cabeza de una manera que no parecía natural, como si su cuello no tuviera huesos. Me dijo que él siempre sabía cuando alguien hacía promesas de amor eterno en el callejón, que era su trabajo escuchar esas promesas y recordarles a las personas cómo terminan esas historias. No entendí qué quería decir. Le dije que se fuera, que iba a llamar a la policía, pero él solo sonrió. Fue una sonrisa triste que no correspondía con su cara de niño. Me dijo que volvería, que ahora que había hecho la promesa él me visitaría regularmente para mostrarme la verdad, para enseñarme lo que realmente significaba amor eterno. Y entonces, antes de que pudiera decir o hacer nada más, saltó del balcón. Corrí hacia el borde, esperando ver un cuerpo en el suelo 3 pisos abajo. Pero no había nada. El niño había desaparecido completamente, como si nunca hubiera estado ahí. Me quedé ahí parada, temblando, tratando de procesar lo que acababa de pasar. Finalmente entré, cerré la puerta del balcón con seguro y cerré las cortinas. Llamé a Andrés y le conté lo que había visto. Él trató de calmarme. Me dijo que probablemente había sido un sueño o mi imaginación, que había estado estresada con todos los planes de la boda. Quise creerle, pero sabía lo que había visto. Ese niño había sido real, y sus palabras habían sido una advertencia o una amenaza. No estaba segura de cuál. Los siguientes días traté de convencerme de que Andrés tenía razón, que había imaginado todo. Pero entonces comenzaron a pasar cosas extrañas. Andrés empezó a actuar diferente, más distante, más irritable. Discutíamos por cosas pequeñas que nunca antes nos habían molestado. Sus mensajes de texto se volvieron más cortos, menos cariñosos.
Cuando le preguntaba qué estaba mal, me decía que solo estaba cansado del trabajo, que no era nada. Y yo empecé a tener sueños perturbadores. Soñaba con el callejón del aguacate. Pero en mis sueños el callejón era diferente, más oscuro, más frío. Y siempre había un niño ahí, parado en las sombras, mirándome con esos ojos negros. En los sueños el niño me mostraba cosas, escenas que no reconocía al principio. Una pareja joven peleando violentamente, los mismos dos separándose, llorando. Uno de ellos con alguien más, traicionando promesas hechas. Dolor, rabia, desesperación. Y entonces me di cuenta. El niño me estaba mostrando el futuro, mi futuro con Andrés. Me estaba mostrando cómo terminaría nuestra historia de amor eterno. 2 semanas después de ver al niño por primera vez, Andrés llegó a mi departamento con una expresión seria. Me dijo que necesitábamos hablar. Esas palabras que nadie quiere escuchar nunca. Se sentó en el sofá sin mirarme directamente. Me dijo que había estado pensando mucho sobre nosotros, sobre el compromiso, sobre el futuro, que tal vez nos habíamos apresurado, que tal vez no estaba listo para el matrimonio después de todo. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. Le pregunté qué había cambiado, por qué de repente dudaba de algo que había estado tan seguro apenas semanas atrás. Él no tenía una respuesta clara. Solo repetía que necesitaba tiempo para pensar, para estar seguro. Discutimos durante horas. Yo lloraba. Le rogaba que me explicara qué había pasado realmente. Él se veía miserable pero firme en su decisión. Finalmente me devolvió el anillo y se fue de mi departamento. Me quedé sola, destrozada, sin entender cómo habíamos pasado de planear nuestra boda a terminar en solo 2 semanas. Y entonces escuché esa voz, la voz del niño. Venía desde mi balcón de nuevo. Abrí las cortinas y ahí estaba, parado en el mismo lugar que la vez anterior. Me miraba con esos ojos negros sin expresión. Me preguntó si ahora entendía, si ahora veía cómo terminaban las promesas de amor eterno. Le grité que esto era culpa suya, que él había hecho algo para arruinar mi relación. Él negó con la cabeza lentamente. Me dijo que él no hacía nada excepto mostrar la verdad, que todas las promesas de amor eterno eventualmente se rompían, que él solo aceleraba el proceso, hacía que la gente viera más rápido lo que eventualmente pasaría de todas formas. Le pregunté quién era, por qué hacía esto, y finalmente me contó su historia. Su nombre había sido Miguel. Había vivido en San Ángel en 1956. Sus padres habían sido una pareja que se amaba profundamente, o al menos eso era lo que todos pensaban. Se habían casado jóvenes después de prometerse amor eterno en el callejón del aguacate, que en esa época era un lugar romántico donde las parejas iban a hacer sus declaraciones. Miguel había nacido 1 año después de su matrimonio, pero con el tiempo la relación de sus padres se deterioró. Su padre comenzó a beber. Su madre se volvió amargada y resentida. Discutían constantemente, a veces violentamente. Y Miguel, atrapado en medio, sufría las consecuencias. Una noche, cuando Miguel tenía 8 años, hubo una pelea particularmente terrible. Los detalles de lo que pasó exactamente no estaban claros en la historia que él me contó, pero el resultado fue que Miguel terminó corriendo fuera de su casa, huyendo de la violencia. Corrió hacia el callejón del aguacate, el lugar donde sus padres habían hecho sus promesas de amor eterno. Y ahí, en ese callejón que había sido testigo de tantas promesas románticas, Miguel había pasado, solo, asustado, víctima del amor que se había vuelto tóxico. Desde entonces, me dijo el niño, él había estado atado a ese lugar, condenado a presenciar todas las promesas de amor eterno que se hacían ahí, y había desarrollado la habilidad de mostrarles a esas parejas la verdad, de hacerles ver cómo terminarían sus historias, de acelerar el deterioro inevitable de sus relaciones, porque según él, no existía el amor eterno. Todo amor eventualmente se marchitaba, se volvía amargo, causaba dolor, y él estaba ahí para demostrarlo, una y otra vez, a cada pareja que fuera lo suficientemente ingenua para hacer esas promesas en su callejón. Le dije que estaba equivocado, que había parejas que duraban toda la vida, que se amaban hasta el final,
Él sonrió esa sonrisa triste de nuevo. Me dijo que esperara, que vería, y entonces desapareció otra vez. Los siguientes meses fueron los más oscuros de mi vida. Andrés y yo intentamos reconciliarnos varias veces, pero cada intento terminaba peor que el anterior. Donde antes había amor y comprensión, ahora solo había resentimiento y desconfianza. Discutíamos por todo. Nos decíamos cosas hirientes que no podíamos retractar. Era como si algo hubiera envenenado lo que teníamos, corrompiendo cada sentimiento bueno hasta volverlo tóxico, y el niño seguía apareciendo. No solo en mi balcón, lo veía en todas partes, en la calle cuando salía del trabajo, en el metro entre la multitud, en los restaurantes donde comía, siempre a cierta distancia, siempre mirándome con esos ojos negros, siempre sonriendo esa sonrisa triste, y cada noche tenía pesadillas. Soñaba con el callejón, soñaba con Miguel viviendo su corta vida llena de miedo y dolor. Soñaba con sus padres, que alguna vez se habían amado tanto que prometieron estar juntos para siempre, destruyéndose mutuamente y destruyendo a su hijo en el proceso. Y soñaba con otras parejas, docenas, cientos de ellas a lo largo de las décadas, todas haciendo las mismas promesas en ese callejón, todas creyendo que su amor era diferente, especial, eterno, y todas eventualmente cayendo en los mismos patrones: peleas, traiciones, separaciones dolorosas. Miguel me mostraba sus historias como advertencia o como prueba. No estaba segura de cuál, pero el mensaje era claro. El amor eterno era una mentira, una ilusión bonita que la gente se contaba a sí misma pero que nunca duraba realmente. Traté de buscar ayuda. Fui con un psicólogo que me diagnosticó con depresión y ansiedad severa causadas por mi ruptura con Andrés. Me recetó medicamentos que tomé religiosamente, pero no ayudaron, porque el problema no estaba en mi mente. El problema era real, tangible, visible en forma de un niño fantasma que me perseguía. También investigué la historia del callejón. Pasé días en archivos municipales, en bibliotecas, buscando registros de cualquier niño llamado Miguel que hubiera vivido en San Ángel en los años 50. Encontré varios, pero ninguno que coincidiera exactamente con lo que el niño me había contado. Entonces encontré algo en un archivo policial viejo, un reporte de 1956 sobre un niño de 8 años encontrado sin vida en el callejón del Aguacate. El reporte era escueto, con pocos detalles. El nombre del niño estaba parcialmente borrado por el tiempo, pero podía leer Mig al inicio. Las circunstancias se listaban como accidentales, pero había notas al margen que sugerían que la investigación había sido cerrada rápidamente, tal vez para evitar un escándalo. Había una dirección de los padres. Fui a buscar esa casa. Todavía estaba ahí, una construcción colonial que ahora era una tienda de antigüedades. Hablé con el dueño, un hombre mayor que había vivido en el área toda su vida. Le pregunté si conocía la historia de la familia que había vivido ahí en los años 50. Su expresión cambió inmediatamente. Me preguntó por qué quería saber. Le dije que estaba investigando para un proyecto, sin dar detalles. Él dudó, pero finalmente habló. Me contó que la familia había sido conocida en el vecindario. El padre había sido alcohólico y violento. La madre había sufrido en silencio durante años. Y habían tenido un hijo, un niño tranquilo, que siempre parecía asustado. Un día el niño había pasado en circunstancias que nunca se aclararon completamente. Oficialmente fue un accidente, pero los vecinos siempre sospecharon que había sido algo más. Después de la partida del niño, el matrimonio se desintegró completamente. El padre desapareció, algunos decían que se había ido a otro estado. La madre se quedó en la casa durante años, volviéndose cada vez más recluida y extraña. Finalmente ella también pasó, sola y amargada. La casa tuvo varios dueños después de eso. Todos reportaban cosas extrañas, sonidos de un niño llorando, pasos pequeños en los pasillos vacíos, una sensación de tristeza que permeaba las paredes. Eventualmente fue convertida en negocio porque nadie quería vivir ahí. Salí de esa tienda sintiendo un peso enorme en mi pecho. La historia de Miguel era real. Su sufrimiento había sido real. Y ahora, décadas después, seguía atrapado en ese dolor,
condenado a repetir el mensaje que había aprendido de sus propios padres, que el amor eterno era una mentira, que las promesas siempre se rompían, que todo lo que comenzaba con esperanza terminaba en dolor. Decidí que tenía que hacer algo. No podía simplemente aceptar esto y dejar que Miguel arruinara la vida de más personas. Tal vez había una manera de liberarlo, de darle paz de alguna manera. Regresé al callejón del aguacate una noche de octubre. Llevaba flores, velas y una foto que había encontrado en los archivos de un niño que podría haber sido Miguel. No estaba segura de qué hacer exactamente, pero sentía que necesitaba intentar algo. El callejón estaba vacío y oscuro. Las paredes que me habían parecido románticas cuando Andrés me propuso matrimonio, ahora se sentían amenazantes. Las sombras eran más profundas, el silencio más opresivo. Podía entender por qué la gente evitaba este lugar de noche. Coloqué las flores y las velas en el suelo a mitad del callejón, aproximadamente donde Andrés se había arrodillado. Puse la foto del niño en el centro. Y entonces, hablé en voz alta, sintiendo tonta, pero desesperada. Le dije a Miguel que entendía su dolor, que lo que le había pasado no era justo, que ningún niño debería sufrir lo que él había sufrido, que sus padres habían fallado, que su amor se había vuelto tóxico, pero que eso no significaba que todo amor fuera así. Le dije que había parejas que sí duraban, que sí se amaban verdaderamente hasta el final, que el amor real no era perfecto, que tenía altibajos, que requería trabajo y compromiso, pero que sí existía, que su visión estaba distorsionada por su propio trauma. Le rogué que me dejara ir, que dejara ir a todas las personas a las que había afectado, que encontrara paz de alguna manera y dejara de intentar probar su punto arruinando relaciones. Por un momento no pasó nada. Solo estaba yo en el callejón oscuro hablando al aire. Me sentí ridícula. Pero entonces las velas se apagaron todas al mismo tiempo, a pesar de que no había viento. Y Miguel apareció. Esta vez no estaba en las sombras ni a la distancia. Estaba parado justo frente a mí, tan cerca que podría haberlo tocado. Sus ojos negros me miraban con una intensidad que me hizo querer retroceder. Me habló, pero esta vez su voz sonaba diferente. Más joven, más vulnerable. Me preguntó si yo realmente creía lo que acababa de decir. Si realmente pensaba que el amor eterno existía. Le dije que sí, que quería creerlo, que a pesar de lo que me había pasado con Andrés, aún tenía esperanza de que existiera alguien con quien pudiera construir algo duradero. Miguel me miró durante un largo momento, y entonces hizo algo que no esperaba. Lloró. Lágrimas transparentes cayeron de esos ojos negros, recorriendo sus mejillas pálidas. Me dijo que él también había querido creer eso alguna vez, que cuando era niño, antes de que todo se volviera malo, había creído que sus padres se amaban de verdad, que había creído en los cuentos de hadas y los finales felices, pero que la realidad lo había destrozado, le había mostrado que todo amor eventualmente se pudría. Me dijo que estaba cansado de estar atrapado en ese callejón, cansado de ver las mismas escenas repetirse una y otra vez, cansado de su propia amargura, pero que no sabía cómo parar, cómo dejarlo ir. Le pregunté qué necesitaba para encontrar paz. Él negó con la cabeza. Me dijo que no lo sabía, que tal vez no había paz para alguien como él, que tal vez estaba condenado a repetir este ciclo para siempre, mostrándoles a otros la verdad que él había aprendido de la manera más dolorosa. Le dije que lo sentía, que sentía todo lo que le había pasado, que ningún niño merecía eso, y que si no podía encontrar paz, al menos esperaba que algún día pudiera encontrar un poco de consuelo. Miguel me miró con una expresión que casi parecía gratitud. Me dijo que yo era la primera persona en décadas que había intentado entenderlo, que había visto más allá del monstruo en que se había convertido para ver al niño asustado que aún era, pero luego su expresión se endureció de nuevo. Me dijo que a pesar de mi amabilidad, él no podía cambiar lo que era, que seguiría haciendo lo que hacía, que era su propósito, su razón de existir ahora, y que yo, como todas las demás personas que habían hecho promesas en su callejón, tendría que vivir con las consecuencias. Me dijo que mi relación con Andrés estaba terminada sin posibilidad de reparación, que él se había asegurado de eso,
pero que eso no era el final de mi historia, que eventualmente conocería a alguien más, me enamoraría de nuevo, tal vez incluso haría promesas de nuevo. Y cuando eso pasara, si esas promesas se hacían en su callejón, él estaría ahí, esperando, listo para mostrarme una vez más cómo terminan todas las historias de amor. Le dije que nunca volvería a este callejón, que nunca traería a nadie aquí. Él sonrió. Me dijo que eso era lo que todos decían, pero que el callejón tenía una manera de atraer a las personas de vuelta, que era un lugar romántico, popular entre parejas, que eventualmente, sin darme cuenta, podría encontrarme aquí de nuevo. Y entonces desapareció, dejándome sola en la oscuridad con mis velas apagadas y mis flores que ya comenzaban a marchitarse. Intenté seguir con mi vida después de esa noche. Andrés y yo finalmente terminamos oficialmente. Él comenzó a salir con alguien más rápidamente, una mujer de su trabajo. Me dolió, pero también me hizo confirmar que Miguel tenía razón sobre nosotros. Lo que habíamos tenido se había ido, envenenado sin posibilidad de recuperación. Me enfoqué en mi trabajo, en mis amigos, en mi familia. Traté de sanar, y lentamente, muy lentamente, comencé a sentirme mejor. Las apariciones de Miguel se volvieron menos frecuentes. Ya no lo veía cada día, solo ocasionalmente, siempre a la distancia, siempre observando. 2 años pasaron. Conocí a alguien nuevo, un hombre llamado Carlos que trabajaba en la misma industria que yo. Era amable, divertido, considerado. Comenzamos a salir y las cosas iban bien. Tomamos las cosas con calma esta vez. No hablamos de matrimonio o amor eterno. Solo disfrutamos estar juntos día a día. Y entonces, en nuestro primer aniversario, Carlos planeó una cita sorpresa. Me recogió un sábado por la tarde y comenzó a manejar. Le pregunté a dónde íbamos, pero solo sonrió misteriosamente. Mi estómago comenzó a apretarse cuando reconocí el camino. Estábamos yendo hacia San Ángel. Le dije a Carlos que prefería ir a otro lugar, cualquier otro lugar, pero él insistió que tenía algo especial planeado, que confiara en él. Estacionó cerca de la Plaza San Jacinto, el mismo lugar donde Andrés había estacionado 3 años atrás. Comenzamos a caminar y yo sentía pánico creciendo en mi pecho. Le rogué que fuéramos a otro lado, inventé excusas, dije que no me sentía bien, pero Carlos, pensando que yo solo estaba siendo difícil, tomó mi mano firmemente y siguió guiándome. Y entonces, inevitablemente, llegamos al callejón del aguacate. Le dije que no entraría ahí, que no podía explicarle por qué, pero que por favor me creyera. Carlos se veía confundido y un poco herido. Me preguntó qué estaba mal, por qué estaba actuando tan extraño. Antes de que pudiera responder, vi una figura pequeña al final del callejón. Miguel. Parado ahí, mirándome, sonriendo, esperando. Carlos siguió mi mirada, pero no vio nada. Me preguntó qué estaba mirando. No pude responder. Solo negué con la cabeza y comencé a caminar hacia atrás, alejándome del callejón. Carlos me siguió, claramente preocupado ahora. Me preguntó qué pasaba, si tenía que ver con ese lugar específico, y entonces, sin pensarlo, le conté todo, la historia completa. Andrés, la propuesta, las promesas, Miguel, todo lo que había pasado en los últimos 3 años. Carlos me escuchó en silencio. Cuando terminé, su expresión era una mezcla de preocupación y incredulidad. Me preguntó si había estado viendo a un terapeuta, si estaba tomando mi medicación. Pensaba que había tenido algún tipo de crisis mental. Traté de hacerle entender que era real, que no estaba loca. Pero mientras más hablaba, más preocupado se veía él. Finalmente me dijo que tal vez deberíamos cancelar la cita, que claramente yo estaba pasando por algo y necesitaba ayuda profesional. Y ahí, en ese momento, vi nuestra relación comenzar a desmoronarse. Podía ver la duda en sus ojos, la forma en que me miraba como si fuera una extraña. Miguel ni siquiera había necesitado que entráramos al callejón. El simple hecho de estar cerca había sido suficiente para activar su maldición de nuevo. Carlos me llevó a casa en silencio incómodo. Cuando llegamos a mi edificio me dijo que necesitaba tiempo para pensar sobre nosotros,
sobre lo que yo le había contado. Prometió llamarme pronto. Nunca llamó. Una semana después recibí un mensaje de texto diciendo que no podía continuar la relación, que yo claramente necesitaba trabajar en algunos problemas personales antes de estar lista para algo serio. Y así, otra relación terminó. No de la misma manera dramática que con Andrés, pero terminó de todas formas. Y sabía que era culpa de Miguel. Culpa de ese callejón maldito, culpa de haber hecho promesas que nunca debía hacer. Esa noche Miguel apareció en mi balcón de nuevo. Hacía meses que no lo veía tan claramente. Me miraba con esos ojos negros sin expresión. Le grité que me dejara en paz, que ya había ganado, que había demostrado su punto, que el amor eterno era una mentira, que todas las promesas se rompían, que él tenía razón sobre todo. Él inclinó la cabeza de esa manera antinatural. Me preguntó si realmente lo creía ahora o si solo estaba enojada. Le dije que no importaba lo que creyera, que el resultado era el mismo. Estaba sola, asustada de amar de nuevo, convencida de que cualquier relación que intentara tener estaba condenada desde el inicio. Miguel asintió lentamente. Me dijo que ahora entendía lo que él sentía, que ahora cargaba con el mismo peso que él había cargado durante décadas. La certeza de que el amor siempre fallaba, que las promesas siempre se rompían, que la esperanza era solo una ilusión cruel. Le pregunté si estaba satisfecho ahora, si había logrado lo que quería al hacerme tan miserable como él. Él no respondió. Solo me miró con algo que podría haber sido lástima o satisfacción. Era difícil saberlo con esos ojos sin vida, y entonces me dijo algo que me heló la sangre. Me dijo que esto no terminaría conmigo, que si algún día tenía hijos, ellos también cargarían con esta maldición, que si alguna vez alguien en mi familia hacía promesas de amor en lugares cargados con historia y dolor, él o algo como él estaría ahí, esperando para demostrarles la misma lección, que el ciclo continuaría, generación tras generación, porque ese era el verdadero significado del amor eterno. No duraba para siempre en la forma positiva que la gente imaginaba, duraba para siempre en el dolor que causaba, en las lecciones amargas que enseñaba, en los fantasmas que creaba. Le rogué que parara, que me dejara ir, que rompiera este ciclo, pero él negó con la cabeza. Me dijo que no podía parar porque él mismo estaba atrapado, atrapado en el callejón, atrapado en su dolor, atrapado en repetir la misma lección una y otra vez. Me dijo que la única manera de liberarse sería si alguien pudiera demostrarle que estaba equivocado. Si alguien pudiera mostrarle un amor verdaderamente eterno, uno que sobreviviera a todas las pruebas, que nunca se rompiera sin importar qué, pero que en todos sus años de observar y esperar, nunca había visto un amor así. Le pregunté si alguna vez había intentado dejar a alguien ser feliz, darles una oportunidad de demostrar que el amor real existía. Me dijo que ese era el problema, que su presencia misma envenenaba las relaciones, que no podía simplemente observar sin afectar, que él era el veneno, la duda, el miedo que se filtraba en cada promesa de amor, y que mientras existiera, mientras siguiera atado a ese callejón y a su dolor, continuaría haciendo lo único que sabía hacer: destruir la esperanza, probar que tenía razón, asegurarse de que nadie más sufriera la ilusión de creer en el amor eterno. Esa fue la última vez que hablé con Miguel directamente, pero no fue la última vez que lo vi. Lo veo constantemente ahora, no solo en mi balcón o en las calles, lo veo en mi mente, en mis sueños, en cada momento en que considero abrirme a alguien nuevo. Es como si hubiera plantado una semilla de duda en mí, que ahora crece sin control. Cada vez que conozco a alguien que me gusta, inmediatamente pienso en cómo terminará. Cada vez que alguien me dice algo dulce, escucho la voz de Miguel susurrando que es mentira, que eventualmente se convertirá en algo amargo. He vuelto a terapia. He probado diferentes medicamentos. He intentado técnicas de meditación y mindfulness. Nada ayuda realmente porque el problema no está solo en mi mente. El problema es que Miguel tenía razón. He observado a las parejas a mi alrededor, mis amigos, mi familia, conocidos, y he visto los patrones, el amor inicial brillante que gradualmente se desvanece,
las promesas que se hacen con toda sinceridad pero que lentamente se olvidan o se rompen, las relaciones que comienzan con esperanza pero que terminan en resentimiento o indiferencia. No todos terminan dramáticamente como mi relación con Andrés. Algunos simplemente se desvanecen, las personas quedándose juntas por costumbre o por miedo a estar solas más que por amor real. Otros continúan pero cargados de pequeñas traiciones y decepciones que se acumulan con el tiempo. Y cada vez que veo estas cosas escucho la risa suave de Miguel en mi mente, confirmando lo que él siempre supo, que el amor eterno era solo una historia bonita que nos contamos, pero que la realidad siempre era más fea, más complicada, más dolorosa. Ahora tengo 31 años. Han pasado 2 años desde mi último intento de relación. Ya no salgo con nadie. Ya no busco amor. ¿Para qué? Solo terminaría de la misma manera, con dolor, con promesas rotas, con Miguel observando y sonriendo, validado una vez más. A veces paso por San Ángel. Nunca entro al callejón del aguacate, pero a veces camino cerca, mirando su entrada oscura desde la distancia. Y siempre veo parejas ahí, jóvenes, emocionadas, tomadas de la mano, haciendo las mismas promesas que yo hice alguna vez. Quiero advertirles, quiero gritarles que no lo hagan, que no prometan amor eterno en ese lugar maldito. Pero sé que no me escucharían, pensarían que estoy loca, y tal vez lo estoy, o tal vez solo he visto la verdad que todos eventualmente ven pero que se niegan a admitir, que el amor eterno no existe, que todas las historias de amor terminan eventualmente, y que los únicos que realmente duran para siempre son los fantasmas que creamos con nuestras promesas rotas. Miguel sigue ahí, en ese callejón, esperando a la siguiente pareja ingenua, listo para mostrarles lo que me mostró a mí. Y cuando sus relaciones inevitablemente fallen, él estará ahí también, sonriendo esa sonrisa triste, validado una vez más. Y yo seguiré aquí, sola, llevando el peso de saber la verdad, incapaz de creer en el amor, incapaz de hacer promesas, incapaz de tener esperanza, porque Miguel me enseñó bien. El amor eterno es una mentira, y una vez que ves esa verdad, una vez que realmente la entiendes, no puedes dejar de verla nunca más. Esta es mi advertencia, aunque sé que no servirá de nada. Si alguna vez estás en la Ciudad de México, si alguna vez paseas por San Ángel, evita el callejón del aguacate. No hagas promesas ahí. No prometas amor eterno en ningún lugar, porque hay fantasmas esperando para demostrarte que estás equivocado. Y cuando lo hagan, cuando destruyan tu fe en el amor como destruyeron la mía, te unirás a los demás que caminamos por la vida sabiendo la verdad terrible, que el único amor eterno es el dolor, y ese dolor nunca termina.